Compañeros, el día de hoy nos encontramos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Yo soy Lady Serrano, quien les habla, y estamos en el curso Métodos de Intervención en Psicología. Hoy nos acompaña el psicólogo profesional Víctor Cantillo. Bueno, mis compañeras se van a presentar y vamos a dar inicio. Hola, mi nombre es María Camila. Mi nombre es Danuska, mucho gusto. Hola, mi nombre es Sol Hernández. Bueno, Víctor, bienvenido, muchas gracias, te damos las gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. El propósito de este encuentro es conocer tu experiencia como profesional en el campo de la psicología social y comunitaria. Esta entrevista forma parte de un ejercicio académico que busca comprender y mejorar las prácticas, enfoques y desafíos del trabajo psicosocial. Esta conversación tendrá una duración máxima de 30 a 45 minutos y toda la información será tratada con confidencialidad y con fines exclusivamente educativos. ¿Estás de acuerdo con continuar con la entrevista, Víctor? A ver, buenas tardes a todos. Sí, como lo decía, mi nombre es Víctor Cantillo. Soy psicólogo clínico. Sí, pues, pero mi experiencia como tal también ha sido mucho en el área social. Pues, y ya, como par de experiencia como psicólogo, tengo 18 años de ser psicólogo, y claro, que aceptaría realmente, digamos, el proceso de entrevista. Con gusto. Bueno, compañeras, no sé, alguien tiene un abanico que se escucha bastante, que pueden apagar porque yo creo que es el mío. No se escucha absolutamente nada. Bueno, empezamos con lo que es preguntas centrales, que es más que todo las experiencias que usted, señor Víctor, ha tenido en cuanto al campo de psicología social y comunitaria. La primera pregunta es, ¿podría contarnos cómo comenzó su experiencia profesional en el campo de la psicología social y comunitaria? Bueno, como te comentaba, tengo 5 años de clínica. Antes de eso, pues me dediqué mucho al área social con proyectos de ICBF, Bienestar Familiar, con la población, digamos, indígena. Pues fue mis primeros trabajos, mis primeros pininos, a su vez también con los barrios del municipio de Manaure. Todo lo que fue el trabajo de consumo de sustancias psicoactivas y lo que fue violencia intrafamiliar, abuso sexual, en todo lo que fue el ámbito, digamos, de las culturas de acá del contexto guayú del municipio de Manaure. Ok, señor Víctor. Vamos por la segunda pregunta. ¿En qué tipo de comunidades o contexto ha trabajado principalmente? Bueno, como te comentaba, de pronto me reservo el nombre de las comunidades con todo el respeto y por ética, digamos, en las comunidades que trabajé acá dentro del municipio de Manaure, fueron muchas, ¿verdad? Creo que, lo que se le llama aquí, por decirlo aquí, cuando, ¿cómo te explico? Cuando hablamos del contexto sociocultural, aquí hay unas comunidades que están en el contexto del contexto urbano, por decirlo así. Están hablando, digamos, cuando hablamos de... Ay, se me olvidó, qué pena. Esto de... Cuando vamos a las... sí, a las rancherías, pero literalmente cuando vamos a las rancherías, están unas principalmente que están muy lejos. Rural. Sí, contexto rural, pero aquí vamos a las comunidades digamos, estas comunidades son las que están más alejadas de aquí del municipio. De difícil acceso, estas comunidades son las de La Sabana. Exacto, La Sabana.
En la sabana encontramos, digamos, el contexto sociocultural bastante vulnerable en muchos factores. Entonces, en la sabana, digamos así, vamos a encontrar una población vulnerable en todos los sentidos. Ok, muchas gracias. Le cedo el turno a la compañera Danuska. B. Fundamentos teóricos, técnicas y estrategias. 3. ¿Cuáles considera que son los principales enfoques teóricos que guían su práctica? Bueno, digamos, cuando hablamos del contexto sociocultural, a veces metemos una metodología o digamos, pues unos enfoques socioculturales. Sabemos que cuando trabajamos con esta población, digamos, debemos de tener en cuenta que esta población literalmente se trabaja, digamos, podemos decirlo que se trabaja con un enfoque diferencial, ya que el contexto sociocultural lo amerita, ¿sí? Al momento de abordar con esta población, debemos de respetar sus usos y sus costumbres, y por eso es un enfoque diferencial al momento, digamos, de nosotros conectar con ellos, hacer el trabajo social. Cuarta pregunta. ¿Qué técnicas o metodologías utiliza con mayor frecuencia para el trabajo comunitario o psicosocial? Bueno, y ahí depende, porque si es como primera infancia, hay muchas técnicas, ¿verdad? Sabe que el lenguaje, comencemos con, por decirlo, cuando hablamos de la primera infancia y se va a abordar con esta población, debemos ser muy lúdicos, ya que pues esta población en todas las partes, digamos, o en todo el mundo, en todo el planeta, el lenguaje de un niño es el juego, la lúdica, las rondas, y al momento de abordar, digamos, esta población, nosotros como profesionales debemos actuar como niños para poder tomar la información con esta población, ¿sí? Es importante conocer mucho los juegos tradicionales para poder empatir, perdón, con los niños. Digamos, algo que me gustaba mucho, que no sé si lo han escuchado, lo que hacen con barrito ellos de un momento a otro, ahí se trabaja mucho la parte social, cuando estos niños o niñas, digamos, cuando yo iba a hacer abordaje, la guayinquerra que le llaman, yo iba a trabajar con ellos y me conectaba con la guayinquerra. Ahí sacaba informaciones correspondientes que me ayudaban y me permitían a tomar una buena información. Cuando ya se trabajaba con una población joven o adolescente, por decirlo de esta manera, ya pues también de otra manera buscaba estrategias, digamos, lúdicas, como cuáles. De pronto, tú sabes que ustedes saben que en la población, digamos, los juegos tradicionales en esta cultura con estos jóvenes, se buscaba empatir, perdón, con ellos de una manera, pues, agradarles, ¿no? Por decirlo, cuando sí se iba a trabajar el consumo, prevenir o buscar como ellos, digamos, a veces los temas no lo desconocían o tenían problemas intrafamiliares, se buscaba siempre, pues, establecer un rol con ellos de lúdica con esta población. Cuando ya se trata de jóvenes, adultos o adulto mayor o familias, ya ahí realmente hay que respetar, si hay temas que hay que respetar. Primero, dirigirse, digamos, al líder de la comunidad, si es hablar con la familia, para que nos den permiso realmente a trabajar con estas actividades. Sí hay que hablar con el PIACHI, porque hay temas, digamos, hay temas que ellos como cultura tienen y hay que respetarlos, creencias. De pronto, como con la parte social, ustedes van a intervenir una familia y de pronto dice que hay urujá, que de pronto se le mete el demonio y le pega al niño o que le pega a ella cuando... ¿Sí? Entonces hay que comenzar a respetar esa parte. Entonces desde ahí empezamos a tomar unos trabajos a conexión con el PIACHI, ¿sí? Conectamos con el PIACHI y el PIACHI nos da una información para poder nosotros establecer unas tareas, respetando siempre este contexto. Siempre lo digo, o sea, cuando yo iba a esta cultura y de pronto me decía el PIACHI, porque ellos siempre se dicen el PIACHI,
Entonces, como que el PH me permitiera a mí también intervenir como profesional dentro de esta familia para disminuir, digamos, ya sea el abuso, el maltrato o lo que se estaba presentando o la demanda que había de este entorno. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Podría compartir algún ejemplo de una estrategia que haya sido especialmente efectiva en su experiencia? Bueno, como te decía, tengo muchas, ¿no? En la primera infancia, soy una persona que creo que me volví lúdico. Muy poco me gustaba trabajar con los niños en la parte social, pero me tocaba. Si me tocaba ponerme un disfraz, maquillarme para poder, digamos, intervenir, lo hacía. Digamos también al momento de que si iba a trabajar con las familias, bueno, el traductor siempre está porque nunca maneja el Wayuunai, ¿sí? Pero como a veces era algo muy privado, como psicólogo, buscaba la parte, digamos, lúdica. Esta me ayudó mucho. Yo siento que la parte lúdica, cuando trabajamos con poblaciones vulnerables en lo que son con bajo nivel educativo, porque no saben leer, no saben escribir, entonces nosotros no podemos llevar con técnicas para poder, digamos, abordarlos a ellos. No. Siempre tenemos que tirarnos también como si no supiéramos y hablar del lenguaje de ellos, por decirlo. En el momento dado que yo necesitaba intervenir, que muchas veces me tocó, era, digamos, buscar con la Guayinquerra, explicarles a ellos lo que era el vínculo familiar, el vínculo psicoafectivo, el vínculo que hay. Entonces, para mí, y les invito a como profesionales de aquí adelante, cuando van a trabajar estas poblaciones, la Guayinquerra, para ellos, es el vínculo que hay cuando el niño comienza a explorar, ayuda mucho a la protectividad fina, gruesa, y a su vez ayuda a la conexión con ese entorno familiar. Entonces, hacía que la familia se uniera. Entonces, hacíamos Guayinquerra entre todos. Entonces, esto nos va a permitir hablar de la parte psicoafectiva. Fue una de las cosas que también me ayudó mucho a lograr éxito en estas poblaciones. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, en cuanto a las acciones psicosociales destacadas, te quería preguntar, ¿qué tipo de acciones psicosociales implementas con mayor frecuencia en tu quehacer diario? Disculpa, no te escuché mucho la pregunta. ¿Qué tipo de acciones psicosociales implementa con frecuencia en tu quehacer diario, en su práctica como psicólogo? Sí, mira, algo que les invito, porque nos corresponde diariamente por las creencias y por su uso y su costumbre, es lograr siempre, bueno, yo siempre trato de que el problema que se esté afectando, que me esté llegando a consulta, inmediatamente consultarlo, digamos, con asuntos indígenas, por decirlo, dependiendo de la problemática, porque hay muchas problemáticas. Si yo te digo que implemento en una, no, implemento muchas. Por los casos que se puede, si una mujer, digamos, embarazada, que está pasando por un proceso o un conflicto psicoafectivo, entonces toca implementar, digamos, estrategias, digamos, como, digamos, elaboración, digamos, de actividades socioculturales, por decirlo, cuando ellas se sienten rechazadas o se sienten, digamos, discriminadas por su pareja porque su pareja de pronto tiene otra y se siente, entonces busco la manera de que, ¿de qué manera? O sea, busco que por la pareja llegue, ¿verdad? Y en la manera muy reacios a buscar psicología por la cultura, porque más creen en un PH que un psicólogo. Entonces buscar también ese vínculo para poder yo tener éxito en mi trabajo como profesional. ¿Sí? Yo les digo, yo puedo usar muchas, pero de las muchas,
la que más puede usar, digamos, es empatar o buscar más conocimiento de ellos, ¿sí? Porque para mí ha sido un reto como psicólogo dentro de esta población para poder hacer un trabajo bueno, para no ser un trabajo mediocre, ¿sí? Como profesional, buscar a fin el problema, por decirlo, si es abuso, maltrato, el cual llegue cual día, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, buscar siempre como esa raíz de la cultura, o sea, buscar esos conocimientos previos. Es importantísimo. Cuando uno hace un trabajo social, primero yo creo que uno debe como que conocer el contexto sociocultural. Cuando ya tú lo conoces, tú le das a conocer a esa persona o a ese cliente que ya conoce su contexto. Qué bonito cuando ya uno lo conoce y puedan trabajarle. Cuando ya yo sé llegarle a esa persona porque realmente conozco el problema, digamos, de abuso o de maltrato. Ya yo sé cómo canalizarlo cuando al momento me llegue a consulta, porque ya conozco el proceso sociocultural de ellos. Excelente, gracias. Bueno, ¿y podrías compartirnos de pronto una experiencia significativa que hayas tenido con algún grupo en específico de alguna comunidad? Sí, una vez, con mis primeras experiencias, digamos, que digo que fue por la sabana, siempre me quedó marcada la sabana por lo que en la sabana me tocó hacer un trabajo con las personas discapacitadas, con síndrome de Down. Y fuera de eso, que era síndrome de Down, o sea, tenía una discapacidad, digamos, bastante, ¿no? O sea, en la cual sus miembros, digamos, de las piernas, brazos, no podían, digamos, moverla y los tenían encerrados. Eran 3 jóvenes. Y esa familia, digamos, como que por parte de médica siempre, pues, salían los hijos así, tenían 3 niños y los tenían encerrados en un pozo. Esa experiencia, digamos, fue tan marcada para mí, porque ir constantemente y como quedaba tan lejos, llevarles actividades en las cuales les daba a entender que ellos también son personas y también sienten, por medio de lúdica, le hacía dramas de llorar, que ellos sentían, se logró poder que ellos tiraran una luz, pudieran que lo sacaran. Eso me gustó mucho, de verdad que fue para mí una experiencia muy bonita en mi trabajo como en el campo social. Qué bonito, Víctor. Y eso es lo que vive día a día el psicólogo, porque conecta directamente con el ser de la persona, con su interior, con todo lo más profundo que siente el ser humano. Por eso esto es una profesión muy bonita. Bueno, y en cuanto al trabajo de interdisciplinar y transdisciplinar, ¿cómo se articula su trabajo con los profesionales de otras disciplinas? Bueno, como te comentaba, cuando ya tú conoces el contexto sociocultural y tú sabes que hoy la norma, digamos, en la ley, digamos, establece que nosotros debemos, con los sabedores, por los sabedores podemos decirle a los PH, a los burros que nosotros llamamos. Nosotros con esta cultura debemos siempre conectar con el PH. Al momento que la consulta llegue, digamos, si en tu IPS o en la IPS donde está una persona, un sabedor, digamos, poder usarlo. Cuando la persona llegue, cuando el consultor llegue o la persona llegue o usted llegue, siempre es tener en cuenta qué profesional nos puede ayudar a avanzar en esto, ¿sí? Si no es el sabedor, entonces buscamos, si hay un problema psicolingüístico, ya entonces miremos qué profesional vamos a dirigir a este paciente, ¿sí? Ante todo, medicina general. Yo siempre le exijo a mi cliente o a mi paciente que debe ser visto por un médico general, siempre, porque nosotros no somos brujos. Al momento que llegue, si de pronto, porque han sido casos, por decirlo, tuve un caso por el lado de Bolívar hace 8 meses, me llegó, estábamos en una jornada de salud y me llegó un chico, digamos, el chico presentaba mucho dolor de cabeza y se dormía en clases. Entonces, lo mandaron para psicología. Pero yo al ver, yo dije, no, este muchacho necesita más que un psicólogo, necesita algo médico, porque yo no sé cómo está. Cuando le hicieron los laboratorios y todo esto, nos dimos cuenta que esta persona tenía una anemia, tenía problemas de azúcar, o sea, totalmente en su salud estaba grave, no tiene nada de psicología. Tenemos como profesionales a veces que no toda es de psicología, sino también tenemos que respetar los otros campos de los profesionales, ¿sí? Como el médico,
digamos, hasta un odontólogo. A veces, digamos, vienen y entonces su autoestima está porque sus dientes no están, o sea, hay que guiarlo a odontología para que se haga un proceso, digamos, en su boca, porque a veces eso crea un bajo autoestima como tal. ¿Sí? Nosotros debemos derivar, o sea, y debemos saber cuando el paciente o el cliente llega, qué profesional corresponde para que nos ayude o lo vea y así tengamos un éxito en nuestro paciente. Perfecto, mucha razón en todo lo que estás comentando. ¿Me podrías mencionar también de pronto un ejemplo de intervención interdisciplinar que hayas desarrollado con algún caso? Bueno, digamos, no logro entender más bien la pregunta. No me comprendiste la pregunta. Sí, no te la logro entender. Pero no sé si por la... ¿Cómo, o sea, si me podrías de pronto dar un ejemplo de alguna intervención interdisciplinar o transdisciplinaria que hayas realizado o hayas desarrollado en algún caso? Te escucha, no te escuché. Nuevamente me la nombras. Que si me regalas un ejemplo de intervención transdisciplinaria que hayas realizado. Bueno, yo creo que ahorita te di uno. Ahorita te di uno, en mi hablar te di uno, digamos, el momento que llega, llegan los pacientes, digo, llega un paciente con, digamos, un embarazo, digamos, al momento que llegue, pues esta mujer que llega con su proceso de embarazo y logra identificar que su embarazo es un abuso. Entonces ahí activa totalmente el proceso, digamos, que corresponde o que me correspondía lograr que esta niña o esta persona pudiera ser escuchada y que otro profesional me ayudara a que mejorara su salud mental. Creo que fue uno de los casos que se no hace mucho. Puedo decir que fue ayer. Claro que sí. Bueno, gracias, Víctor. A continuación, la compañera también te va a hacer otras preguntas. No te escucho. No te escucho. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, señor Víctor, teniendo en cuenta los principios éticos en su práctica profesional, ¿cuáles son esos principios que más toma en cuenta en el momento de intervenir en esos contextos sociales o comunitarios? Bueno, me alegra de realmente, pues, que estés aquí en esta disciplina, que es como la psicología, que es muy bella. Y de poder aportar para un crecimiento ético, como en la psicología en su trabajo. Una de las cosas que como psicólogo debemos de tener nuestra ética en nuestro trabajo es respetar siempre, digamos, esos principios, ya sean culturales, ya sean lo que sea cristiano. Cuando llegan a consulta, tú eres el psicólogo. Y siempre yo soy el psicólogo, yo no soy, digamos, ese católico o ese brujo. Sí, yo no sé de pronto ustedes a qué se dedican cada quien, pero cuando el cliente, el paciente llega, soy psicólogo. Y ser muy equilibrado en eso. ¿Sí? Eso hace mucho de la ética. Nosotros no podemos desequilibrar a un ser humano por tus creencias. Sí, si el paciente o el cliente llega, pues te lo digo por esta parte como psicólogo, cuando el cliente llega y me dice, me menciona de pronto, pues a Dios, toma la parte terapéutica, bueno, vamos a hablarte de Dios, ¿por qué? Vamos a hablarte de lo que de tus principios. Si me habla del diablo, porque tuvo un esquizofrénico y me hablaba mucho que el diablo era su Dios.
Y yo respetaba mucho esa parte, pero desde ahí comencé a agarrarme para hacer un proceso terapéutico. Eso me ayuda. No que yo iba a creer en el diablo, pero sí me ayuda a agarrarlo, porque a mí me sirve que esta persona se agarre de algo para poder llevarlo a un proceso, digamos, equilibrado. Otra de las cosas, que el cliente o el paciente cuando llegue confíe en ti, o sea, la confidencialidad, dale que hay confidencialidad en ti, que lo que te va a decir, eso lo vas a saber tú y esa persona. O sea, que permitirle al cliente que confíe en ti, eso hace parte de la ética. O sea, que tú no eres chismosa, que tú no... O sea, algo que también aprendí en mi carrera es que uno debe ser en el ámbito laboral, social, muy prudente. O sea, las cosas de uno deben ser de uno. Porque qué feo cuando llega un cliente o todo el mundo sepa tu vida. ¿Sí? Quizás que a veces hay clientes, porque hay clientes y pacientes que son muy atrevidos. Se te meten como a querer saber tu vida. No, un par entre lo que es el cliente y lo que es el psicólogo. ¿Sí? Aquí venimos por una consulta. ¿Sí? Mi vida privada es mi vida privada, entonces eso hace parte mucho de la ética. No mezclar, porque eso no es una conversación de vecino, eso no es una conversación de panas, no es de cliente a psicólogo. Vuelvo y le digo, soy el psicólogo. Víctor es desordenado, Víctor puede ser marihuanero, Víctor puede ser puto, pero ese es Víctor. El psicólogo es el psicólogo. El psicólogo se tiene que comportar como el psicólogo que es, porque la profesión es muy linda y yo creo que nosotros estamos para aportar a un crecimiento a ese ser, no para restarle. Les invito a eso, les invito desde hoy cuando llegue ese paciente, meterse en el chip que son los psicólogos. Un psicólogo con muchos valores, con muchos principios. No verse ustedes como persona o como religioso, como brujos, como putos, como maricos, no sé cómo decirle, qué pena al momento dado que ustedes, sí, porque si te comes a un poco de hombres, tú al cliente no te vas a querértelo comer. Por favor, respeto ante eso. O sea, qué tristeza que salen de los psicólogos de esta manera, o de las psicólogos. Muchas gracias. Bueno, señor Víctor, teniendo en cuenta pues de que en su trabajo con las comunidades pueden surgir dilemas éticos, ¿cómo los enfrenta? ¿Cómo enfrenta esos dilemas éticos dentro de su trabajo? Bueno, digamos que todos los que trabajamos con poblaciones vulnerables, digamos, donde está el chisme, donde está, digamos, está acostumbrado a todo esto, como profesional me ha tocado de pronto como que llegar a la comunidad. Cuando tú enmarcas y das respeto, te van a ver como ese respeto. Ejemplo, me ha tocado, digamos, llegar a una comunidad, cuando les digo a ustedes conocer el contexto sociocultural, cuando ya lo conoces y los respetas, ellos te van a respetar. Cuando ya tú des un diagnóstico, porque ellos van a querer saber, digamos, cómo ese niño o esa niña, y querer saber el chisme, ante todo lo que pasa aquí se queda. Sin darles a entender a ellos que así como tú has respetado o le respetas el pH, su diagnóstico, respetas a ellos cómo están tratando a esa niña de 13 años que de pronto le dieron, digamos, un dote por entregarla, así ellos van a respetar tu proceso en esto. No es fácil, les digo, porque a veces ellos de una u otra manera quieren saber cómo, digamos, van a abordar o qué vas a hacer con esa persona. Y aquí no se trata de qué vas a hacer, aquí se le da a entender que nosotros estamos para aportar un crecimiento emocional o psicoemocional o social a esta persona. Cuando ellos logren entender que lo que estás haciendo es para beneficio a ellos mismos, van a respetar lo que tu concepto es referente a esto. Tienes razón. Tienes toda la razón, gracias. Bueno, ahora sí, pues ya hay una parte que sí nos gustaría. ¿Qué recomendaciones, qué consejos nos das a los psicólogos en formación que desean trabajar pues en el campo de la psicología social y comunitaria? ¿Qué consejos das?
Bueno, no se vayan a molestar lo que les voy a decir. El término consejo no me gusta escucharlo en psicología. El término consejo para mí es como de barrio. O recomendaciones, recomendaciones. Sí, no, nosotros tampoco recomendamos, nosotros no. Nosotros orientamos, ¿sí? El término orientación, porque el término como que, digamos, no, es que me recomendaron que comprara este artículo, y tú como, ajá, no, yo te oriento, o sea, espera un momentico, o sea, cuando el cliente llega con un cierto problema, y te, ¿será que dejo el marido? ¿O será que le pego a mi hijo? El término es que le hagan caso al psicólogo, porque el psicólogo me dijo que yo le pegara, el psicólogo me dijo que yo lo dejara. No, nosotros orientamos. O sea, le preguntamos o le hacemos a que esta persona misma se responda. O sea, vamos ajustando el tornillo, ¿sí? De una manera muy respetuosa, haciéndolo caer en cuenta que si sí o no puedo dejar a esa persona. Cuando nosotros orientamos, o sea, vamos orientando, vamos engrasando como que ese perfil de esa personalidad a mejorar. Nosotros no la vamos a cambiar porque nosotros no somos dioses, nosotros nosotros orientamos un proceso como psicólogos. ¿Sí? Entonces les invito realmente a que... Esa parte, doctor Víctor, sí se la estamos entendiendo, pero nosotras como psicólogas en formación, ¿qué recomendación nos da usted a nosotros que si deseamos trabajar en el campo de la psicología social? A nosotras, psicólogas en formación. Por eso, una vez te digo, ahí de proceso te estoy dando como la introducción del proceso de orientación, ¿sí? Ahora, ¿qué te recomiendo? O sea, ¿qué te puedo recomendar yo realmente? Siempre creerte un excelente psicólogo. No te frustres cuando algo realmente no lo alcanzas a hacer. Y siempre digo, cuando nos toca un caso, y ese caso no se te sale de las manos, en ese caso no eres psicólogo. Pero porque no eres psicólogo en ese caso, no creas que no puedes ayudar a otras personas más, porque no las sabemos todas. ¿Ok? O sea, llega un caso que me ha tocado. A mí hacen aproximadamente, le voy a dar en mis principios como psicólogo, llegó un niño, se lo voy a dejar, eso se los diga como para orientarlos en el proceso. Trabajaba con el bienestar en esos entonces. Este caso para mí fue duro, me dejó muy marcado en mis principios como psicólogo, las embarradas, porque van a cometer embarradas, les digo. Pero quédense callados, echen para adelante, porque si no, se la acabas por sentir. Eso es lo que les voy a contar, es algo muy fuerte, ¿no? Trabajé con un grupo de primera infancia, con familia, y en este momento el niño lo llevan, donde estábamos haciendo un trabajo comunitario. La mamá llega con el niño, tenía rato que no lo veía, cuando hacíamos el proceso de intervención comunitaria. La mamá ya con su niño de 2 añitos, venía congestionado con gripa. Y yo, como psicólogo, creo que tuve una embarrada, me metí en una cancha que no me correspondía, porque me dejé llevar por mis emociones. Vi a la niña que la traía en su brazo, venía muy mal, y bueno, todo el mundo atendiendo, y pues con la otra compañera de trabajadora social, pues intervenimos a la niña, ella a la mamá y a su papá. Y yo por mi corre que corre, yo no hablo con mi compañera o con la nutricionista, sino que yo corro y le doy un vaso de jugo de guayaba. Porque la vi con sed, o sea, sí, intervení como psicólogo, pero me pasé más allá de eso. Y la niña comenzó a toser y comenzó a ponerse mal. Entonces nos llevamos para la urgencia. Corrimos en un carro, le llevamos para la urgencia. Cuando yo llego al hospital, la niña estaba muerta. El médico me dice, Víctor, la niña está muerta. Y para mí fue duro ese proceso, porque el médico me dijo, ¿qué le dieron a la niña?
Y yo le dije jugo de guayaba. Me dice, la guayaba no se le da a los niños apretados. La niña estaba apretada y lo que hace es bronco aspiró la guayaba y se ahogó. Pero yo te voy a ayudar, Víctor. La médico fue tan buena, sacamos en urgencia, por ambulancia a la niña. La mamá no se comía el cuento, la mamá me levantaba golpes y yo me salvé de esa como profesional porque la médico me ayudó mucho, porque ella podía demandarme por, digamos, por falta, digamos, de conocimiento, sí, había muchos factores en el momento que desconocía y le doy gracias a Dios hoy y a la vez me duele porque pues eso también me ayuda me ayuda a que yo aprendiera Aprender. ¿sí? Como profesional Exacto. esto y me duele aún todavía pero aprendí que debo respetar las otras profesiones. Si me toca seguir un nutricionista, un psicólogo, digamos, con cierto ámbito en infancia o sí, recurran. Nunca traten de hacer cosas que no les competen. No se dejen llevar por las emociones ni por su corazón. Porque, vuelvo y le digo, somos psicólogos, no somos médicos, no somos nutricionistas, no somos, o sea, somos psicólogos. Eso me ayudó a entender eso. De verdad, muchas gracias, Víctor, por compartir esa experiencia con nosotros, que de verdad va a marcarnos, porque lo vamos a tener en cuenta de ahora en adelante. Ahora sí, Víctor, una última pregunta. ¿Qué habilidades consideras esenciales para desarrollarnos en el campo de la psicología social comunitaria? Bueno, cuando hablamos de habilidades, es muy amplio el tema. No sé de qué tantas habilidades me habla, pero bueno, pero aquí el término habilidad, si hablamos de habilidades, digamos, para poder desarrollar una psicología amplia en el término social, es tener empatía, Ujú. conocer el contexto, vuelvo y se lo repito, conocer el contexto. Eso ayuda mucho a que nuestro trabajo tenga éxito. Ser muy seguro, respetar las usos y costumbres donde vayas. Ok, ok, muchas gracias, Víctor. Muchas, muchas gracias. Muy significativo todo. No te escucho. No te Tu escucho. micrófono está apagado, Lady. Qué pena, Víctor. Bueno, te agradezco en nombre de todo el equipo que pues nos hayas dedicado nos hayas compartido esta valiosa información. Para nosotros de verdad que es muy significativo. Ha sido una conversación enriquecedora que sin duda nos permitirá entender o tener una mirada más profunda del trabajo del psicólogo social y comunitario. Entonces, enormemente agradecidas y créeme que vamos a poner en práctica tu consejo o tu recomendación, tu orientación, perdón, tenemos que aprender. Entonces, gracias también a las compañeras y a ti por compartir con nosotros y pues nos vemos en una próxima. Bye para todos. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Tres.